amigos, con motivo de la proximidad del 1 de mayo, Día del Trabajador, tenemos hoy como invitado al señor César Olarte, conocido por todos ustedes, quien nos hablará sobre el tema del sector laboral y sus aspiraciones en el contexto de la economía nacional. El señor Olarte es secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, y recientemente fue nombrado vicepresidente de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores y a la vez forma parte del comité político del MED. Bienvenido a Enfoque, señor Olarte. ¿Por qué no nos habla un poco sobre la discusión que se acaba de hacer en el Congreso extraordinario de la CTV que se convocó recientemente y en el que tengo entendido se discutieron una serie de puntos baseados en un documento que allí se discutió y en cierto modo sirvió para fijar posición sobre las aspiraciones de los trabajadores y sobre las próximas acciones a tomar por parte de ese sector? En primer lugar, quería darle las gracias, doctor, tanto a título personal como en nombre de la CTV, por esta oportunidad de conversar sobre temas que para nosotros son de gran importancia y aspiramos que también para los amigos que nos ven y nos oyen. Efectivamente, la CTV, ante el cuadro económico, político, social y moral que está viviendo el país, una crisis que se agrava cada vez más y que muchos han calificado como la peor en los últimos 30 años, en los 30 años de democracia, convocó este Congreso extraordinario con el objeto de analizar la situación económica que estamos viviendo los trabajadores, el pueblo en general, y el impacto de las medidas económicas del paquete receta del Fondo Monetario Internacional, Plan Tinoco, como se le ha calificado. De manera que nosotros hemos analizado con gran cuidado el impacto de las medidas económicas y la posición de la Confederación es la de rechazar no solamente el paquete, sino también la forma de ponerlo en práctica y presentar medidas distintas que tiendan a corregir los problemas de nuestra economía, pero sin el sacrificio total por parte de los trabajadores y los sectores menos favorecidos. O sea, básicamente lo que se buscaba era lograr una serie de proposiciones alternativas al paquete que en cierto modo minimizaran el efecto negativo sobre la masa trabajadora y la clase media en general. Sí, nosotros estamos convencidos de que estamos en una crisis económica grave, que el rumbo que lleva nuestra economía, no desde ahora, sino posiblemente en los últimos 10 o 15 años, es inconveniente para el país y para los trabajadores y que hay que proceder a una serie de ajustes. Pero no estamos de acuerdo en que los únicos ajustes que se pueden poner en práctica sean los que recomienda el Fondo Monetario, ni tampoco estamos de acuerdo en que sean puestos en práctica de una manera tan violenta, tan brutal, que está ocasionando, como todos lo sabemos, una insatisfacción tremenda dentro del pueblo y que nos puede conducir a nuevos estallidos sociales. O sea, pero ustedes, por ejemplo, en esas recomendaciones por lo que se inclinan es por un mayor gradualismo en la aplicación de los ajustes que inevitablemente tienen que ser realizados para la corrección de los desequilibrios y problemas en que está inmersa la economía venezolana, producto inclusive de décadas de una política económica que ya simplemente no puede continuar, que hay que cambiar de rumbo, porque de lo contrario caeríamos en una situación similar de desgracia en la que han caído otros países de América Latina. O más bien lo que ustedes están proponiendo es volver a esa posición inicial de política económica, básicamente caracterizada por amplios subsidios, buscando la preservación del poder adquisitivo del trabajador a través de subsidios masivos por parte del Estado. Realmente nosotros estamos claros de que la Venezuela en que se disponía de recursos extraordinarios provenientes de la renta petrolera para mantener contentos tanto de un lado a los sectores empresariales, dándole todo lo que pedían, como mantener tranquilos a los sectores populares a través de subsidios masivos, ha finalizado. De manera que nuestra idea es que hay que hacer correcciones a la política económica, no podemos seguir en la situación actual, pero que esos correctivos no tienen por qué ser precisamente los que nos impone el Fondo Monetario Internacional,
sino otros en forma gradual y que sobre todo equilibren el peso del efecto negativo de las medidas, tanto en el sector empresarial, en el sector que tiene dinero, como en los pobres, y no como hasta ahora ha venido siendo, en que el único que tiene la carga de la crisis es el sector popular. Bueno, vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso yo quisiera más bien que nos concentráramos un poco en la discusión de cuáles son las posiciones de la CTV en materia puramente salarial y que van buscando el objetivo de la preservación del poder adquisitivo del salario, del poder adquisitivo del ingreso del trabajador. Ya regresamos. Decirse que como parte de estas recomendaciones o de la posición de la CTV, específicamente en materia salarial, ustedes se inclinan por una proposición de indizar los salarios a la inflación, es decir, de que los salarios sean corregidos periódicamente de acuerdo a la magnitud de la inflación que se vaya viviendo. Sí, porque nosotros pensamos que el mayor impacto que van a tener las medidas económicas, el cambio único y flotante, la liberación de precios, la liberación de las tasas de interés, es una aceleración inflacionaria tremenda, la cual repercute fundamentalmente sobre los que vivimos de una remuneración. El empresario tiene oportunidad de trasladar el aumento de costos a los precios de los bienes y servicios que suministra la población, mientras que los asalariados no tenemos otra salida que la del aumento de nuestras remuneraciones. La contratación colectiva con plazos de 3 años para firmarse, aun cuando estamos pidiendo ahora que se revise cada 6 meses la cláusula económica, pone etapas muy largas que no permiten que vayamos por lo menos cerca de la inflación. Y la única salida sería la indexación. Nosotros hemos hablado en el pasado de una ley de compensación salarial periódica de acuerdo con el incremento del costo de la vida, que es lo único que nos ayudaría a mantener el poder adquisitivo de las remuneraciones. Bueno, sin embargo, esto es algo que a mí como economista definitivamente me preocupa y que quisiera que comentáramos un poco, intercambiáramos ideas al respecto. Porque tradicionalmente los economistas que oímos a nuestros colegas de otros países tradicionalmente inflacionarios como Brasil, Argentina, otros países de América Latina que han introducido procesos de indización en sus salarios o que han indizado en general la economía, y otros también procedentes de Israel, etcétera, que han tenido también estas experiencias. El primer consejo que nos dan es no indicen la economía, porque esa es la carta segura a un proceso hiperinflacionario del que ustedes prácticamente no van a poder salir. Y lo que ellos argumentan es simplemente que en la medida en que se van indizando los salarios y se van indizando una serie de variables económicas, eso lo que hace es reforzar aún más la inflación, porque simplemente ello lo que permite es tratar de neutralizar para quienes se benefician de esas indizaciones las presiones inflacionarias, pero lo que hacen es potenciar o autopotenciar la inflación misma, porque ello implica mayores costos de producción significan mayores presiones sobre los precios y consecuentemente se cae en ese proceso inercial, inevitable, en ese círculo vicioso inflacionario permanente. Bueno, nosotros creemos, doctor, en primer lugar que la situación de esos países que han caído en la vorágine inflacionaria no se debe a la indexación salarial. En Venezuela hemos tenido recientemente una inflación por lo menos no conocida, la del 87 del 40%, el 88 35%, y ahora en los 3 primeros meses de este año tenemos un 26% sin haber indexación salarial. Entonces, aquí la inflación se deriva de otras causas distintas. Más que todo, si tomamos en cuenta que el impacto sobre la formación de los precios por aumento de los salarios afecta apenas a un 15 o 20% del valor total, y esto sería fácilmente asimilable por la economía. Entonces, no entendemos cómo los economistas o algunos economistas
admiten que la tasa de intereses debe ser positiva por encima de la inflación, o sea, más que indexación, como dice usted. Los empresarios también indexan los precios al aumento de los costos, las viviendas están dolarizadas y los salarios, como si vivieran en otra galaxia, se quieren mantener completamente deprimidos. Aquí la inflación fundamentalmente ha sido por las devaluaciones decretadas por el gobierno, pues la maxi devaluación de hace 2 años y esta nueva devaluación. De manera que nosotros no le damos esa carga inflacionaria exagerada, ni creemos que la situación de Argentina, Chile, Uruguay sea la misma de Venezuela. Ahí hay un par de puntos interesantes que yo quisiera comentar muy brevemente. Lo primero es que efectivamente la inflación en Venezuela está muy distante de ser la situación hiperinflacionaria que se ha vivido en otros países en América Latina, y es verdad, muchos economistas coinciden en que procesos de indexación en economías con todavía baja inflación no tiene mayores inconvenientes o mayores impactos, o los mismos impactos por lo menos que tienen economías con una inflación desbocada. Pero también es cierto que dependiendo del tipo de inflación que se vive, una indexación puede ser muy nociva o puede ser menos nociva o inclusive hasta neutra. Normalmente se nos enseña a nosotros que cuando la inflación se debe a una expansión de los costos de producción, a un incremento de los costos de producción, como es fundamentalmente la inflación que se está padeciendo en Venezuela, indizar es inconveniente, porque eso no es otra cosa que aumentar aún más otro elemento de costo o varios elementos de costo que vuelven a traducirse en mayores presiones inflacionarias, y entonces se desencadena ese proceso inercial, ese efecto de bola de nieve inflacionario. Mientras que si la inflación es una inflación que básicamente se debe a una sobredemanda en la economía, donde hay abundancia de dinero y por lo tanto los empresarios, al aumentar los precios, reciben una mayor cantidad de dinero, bueno, no hay tanto inconveniente en indexar los salarios porque hay con qué pagar esos mayores salarios. Por lo tanto, la cuestión está, a mi modo de ver, desde ese enfoque, no está tanto en si, digamos, hay necesidad automática de indexar los salarios, porque si ese aumento de inflación que se padece en un momento dado no viene acompañado por un aumento en el margen de beneficio del empresario, sino que el empresario, es verdad, transfiere sus mayores costos a sus precios, pero su margen de beneficio se mantiene o inclusive disminuye. Si bajo esas circunstancias se indizan los salarios, entonces ahí sí se crea un efecto nocivo, un efecto pernicioso sobre la presión inflacionaria, porque entonces obliga al empresario, ¿verdad?, inclusive a disminuir su margen, o simplemente a tener que transferir ese nuevo elemento o nuevos elementos de costos implícitos en la indexación a sus precios. Y a mí una de las cosas que me preocupa es que la inflación que particularmente estamos viviendo en este país, en este momento, es una inflación de costos. Es verdad que también hay una inflación por exceso, digámoslo así, de amplios márgenes de beneficio, en cuyo caso, bueno, si los márgenes son muy amplios, pues efectivamente los empresarios sí van a poder indexar. ¿Qué opinión le merece estos puntos de vista? Bueno, en primer lugar, yo no creo honestamente que ningún empresario venezolano, o si lo hay, debe ser una cantidad muy reducida, cuando hay aumentos de salarios por parte solicitados por los trabajadores, disminuya sus márgenes de ganancia. Por el contrario, lo que estamos viendo es que se aprovechan del aumento que solicitemos los trabajadores para aumentar especulativamente los precios y aumentar sus márgenes de ganancia. Realmente yo pienso que están indexados los márgenes de ganancia en este país. Entonces, hay una idea equivocada que se ha difundido de que todo aumento de sueldos y salarios incide en la misma proporción en el aumento de los precios. Si consideramos que en la formación del precio el 15 o 20% es salario, si conseguimos un aumento de sueldos y salarios del 50%, no hay por qué aumentar los precios en un 50%, porque el aumento en los costos sería el 50% del 20%, lo cual daría como aumento real en los costos un 10%, que sería fácilmente asimilable como incremento de la inflación. Bueno, ahí también hay un punto que es que no es solamente puntual. La persona a quien yo le compro mi materia prima también aumentó su precio porque le aumentaron sus salarios y por lo tanto me viene ya incrementado también otro elemento de costo que es la materia prima, que yo también la tengo que transferir a los precios. Ahora,
no sé, aquí se ha hecho una apreciación muy contundente, que es que los márgenes de beneficio en el país han continuado realmente aumentando. Si eso es así, o sea, si por ejemplo ustedes tienen fundamento estadístico pues para demostrar que efectivamente los márgenes de beneficio han continuado expandiéndose, sí, yo no veo mayor inconveniente en que también se tenga la justa aspiración de compensar lo otro. Sin embargo, si ese elemento, digamos, si esa inflación de costos que se está padeciendo no viene acompañado por ese mantenimiento de amplios márgenes de beneficio, la cosa podría ser distinta. Y es que pongo esto porque normalmente también esos procesos de indexación vienen acompañados por una proliferación de lo que se denomina la economía informal perniciosa, esa economía del pequeño y mediano empresario que simplemente reúne a sus trabajadores y le dice, mire, yo no puedo pagarle los sueldos que me dice la ley, que yo les tengo que ajustar periódicamente simplemente porque no tengo con que mis márgenes no han podido aumentar al ritmo en que me permita hacerle eso. Y por lo tanto, ese empresario o esos trabajadores tienen que aceptar no ser beneficiados por esa indexación. Entonces ahí se cae un elemento tremendamente pernicioso que también se ha visto muy frecuentemente en países donde se ha indexado, donde es verdad, algunos trabajadores se benefician de la indexación y logran mantener más o menos sus niveles de ingreso en consonancia con la inflación, pero una gran masa poblacional no se beneficia de ello y por lo tanto entonces lo que estamos es condenando a esa masa poblacional a vivir cada vez en una mayor pobreza. Ustedes no tienen temor de que eso pudiera suceder en nuestro país, donde ya la economía informal está tomando magnitudes de verdadera importancia. Sí, claro, la indexación salarial que nosotros planteamos no es una medida aislada. Hay otra serie de medidas como el estímulo a la creación de nuevas fuentes de trabajo, los controles de precios, la intervención del Estado en el mercadeo para competir con los empresarios privados y otra serie de cuestiones. Pero el problema fundamental, doctor, es el siguiente. Si no hay indexación, si no aumentan nuestras remuneraciones en una medida parecida por lo menos a cómo aumentan los precios, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cruzarnos de brazos o vamos a esperar que el pueblo, como el 27 y 28 de febrero, rompa las barreras y con las consecuencias pues de pérdida de vidas humanas, de propiedades, etcétera, que vimos en ese pasado conflicto? Bueno, esto es un punto bien importante porque vamos aquí a cortar, porque tenemos que cumplir unos compromisos, pero al regreso vamos a ver, bueno, cómo realmente, qué se podría hacer, qué otro camino alternativo existe, a simplemente decir, no, hay que indexar toda la economía y que venga entonces lo que venga. Yo creo más bien, y eso es una de las cosas que quisiera pues discutir en la última sesión del programa, es ver si hay otro camino alternativo. Y para mí ese otro camino alternativo se fundamenta esencialmente en el control de la inflación, en la lucha de la inflación, no solamente para evitar los efectos negativos y el deterioro tremendo que sobre el poder adquisitivo tiene, sino que ese control de la inflación va a hacer que otra serie de aspectos perniciosos que hoy están presentes en la economía simplemente desaparezcan, porque su causa central y fundamental está precisamente en la materialización del proceso inflacionario, y yo creo que ahí es donde se fundamenta, ahí es donde está el basamento mismo para la corrección de toda esta serie de desequilibrios. Vamos a cumplir unos compromisos y al regreso hablamos un poco sobre este tema. Ya regresamos. Al final del segmento anterior, que quedó muy interesante la discusión que manteníamos, yo planteaba que para mí lo verdaderamente esencial es el control de la inflación, porque si se controla la inflación, pues no hay necesidad de que los salarios tengan que ser ajustados periódicamente, sino con ajustes normales y regulares de los salarios se mantiene el poder adquisitivo de la población. No hay necesidad de elevar las tasas de interés, buscando tasas de interés reales positivas, las tasas de interés pueden mantenerse bajas. No hay necesidad no tenemos por qué temer que el tipo de cambio se va a disparar, porque en buena medida el comportamiento del tipo de cambio va a depender de la inflación. Entonces, para mí, lo esencial en este momento, y esto lo he comunicado yo en programas anteriores, es que dentro de la política económica se dé como prioridad, y yo diría que como prioridad a número uno, por lo menos en el mediano plazo, es mantener la inflación a raya. ¿Qué opina usted al respecto? Estamos perfectamente de acuerdo. Nosotros no tendríamos, como dice usted,
necesidad de estar pidiendo aumentos de sueldos y salarios si los precios no aumentan, pues. Inclusive no nos importaría que los precios aumentaran si tuviéramos la capacidad adquisitiva para poder comprar lo que sea necesario para nuestra vida, pues. El problema está en lo siguiente: el plan del gobierno nacional, por donde se le mire, es inflacionario. La liberación del dólar, la liberación de las tasas de interés, la liberación de los intereses, el aumento de las tarifas de los servicios, el aumento de los productos petroleros, todo es inflacionario. Entonces, si el plan obvia la inflación en los sectores de mayores recursos, privilegia fundamentalmente al sector financiero, porque hemos de quedarnos de brazos nosotros esperando que la inflación disminuya o termine dentro de un año, dentro de 2 años, mientras el poder adquisitivo de nuestros salarios se va al suelo. Ese es el problema fundamental. Bueno, hay 2 puntos que usted tocaba en esta última parte. Es la siguiente: una, se están ajustando una serie de precios, las tarifas, los servicios públicos, los precios de productos fundamentales, el precio de la gasolina, etcétera. Pero es que también aquí ha habido por décadas un proceso de deterioro y de distorsión de los precios totales, porque el Estado subsidiaba todo. Aquí se podían comprar los artículos más baratos en el mundo, la gasolina más barata del mundo, una serie de productos alimenticios los más baratos del mundo, todo porque el gobierno subsidiaba tremendamente todo, porque tenía una enorme renta proveniente del petróleo. Cuando nos empobrecimos, porque esa renta petrolera bajó, pues simplemente ahora nos hemos dado cuenta, no podemos seguir subsidiando todas las cosas y hay que ajustar algunas cosas. Y eso obviamente implica, por lo menos al comienzo de ese plan o de ese proceso de ajuste, una elevación en los precios que creo que en buena medida explica ese aumento de los precios actuales. Pero la otra es que si estamos de acuerdo en que lo que hay que controlar la inflación, es muy probable que ese control de la inflación traiga como una secuela negativa recesión económica, es decir, ampliación en los niveles de desempleo, y esto obviamente pues también tiene consecuencias negativas para el sector laboral. ¿Qué piensa el sector laboral entre esa cuota de sacrificio entre mayor inflación con menor desempleo o mayor desempleo pero con menor inflación? Claro, lo ideal sería que no hubiese desempleo ni hubiese inflación, pero eso realmente es imposible. Nosotros preferimos una inflación moderada, una inflación que pueda ser asimilable por los trabajadores, por el pueblo en general, que la reducción del empleo pueda ser también asimilable y algún tipo de sustituto del empleo, el seguro de paro forzoso por lo menos, pagado entre los empresarios y los trabajadores, aun cuando haya algún tipo de recesión. Nosotros, yo pienso que nada conseguiríamos con un desarrollo económico en las cifras que signifique una inflación de 3 cifras y un empobrecimiento cada vez mayor de los trabajadores. Para lograr un crecimiento económico quizás más elevado, pero que generalmente no nos afecta, no nos beneficia, pues. Hasta el Banco Mundial lo dice, que de lo que aumenta la economía de un país, lo que gotea hacia los sectores populares, hacia los trabajadores, realmente es una mínima parte. Y generalmente pues va a enriquecer y a privilegiar a los que ya tienen riquezas y tienen privilegios. Bueno, pues me complace mucho. Desgraciadamente el tiempo se nos agotó y tenemos muchísimos otros temas interesantes que pudiéramos seguir en esta interesante conversación, pero me complace sobremanera que coincidamos en esa apreciación que yo siempre he tratado de transmitir a través de mis programas y en las aulas con mis estudiantes y en mi opinión pública, de que realmente el objetivo central que tiene que buscar la política económica, si no el único, porque obviamente el objetivo de crecer y de lograr un crecimiento estable tiene que ser uno de los objetivos fundamentales de la política económica, pero yo creo que en este momento lo que está planteado, por lo menos en el futuro inmediato, en los próximos 2 años, es que tiene que privar antes que ningún otro objetivo el del control de la inflación, porque eso es lo que realmente nos va a poder permitir disfrutar de un poder adquisitivo más o menos constante, de menores tasas de interés, de tasas de cambio más estables y en general de un sistema de vida mejor. 1.000.000 de gracias por haber aceptado la invitación. Muy estimulante resultó esta discusión y esperamos que en una próxima oportunidad, bastante próxima, nos volvamos a ver en una situación similar. Okay. Gracias. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.